¿Quién descubrió América? Estoy seguro de que responderías, un señor llamado Cristóbal Colombo. Y si te digo que has sido engañado toda tu vida, lo creas o no. Pero en este vídeo conocerás la verdad de toda esta historia. Antes del siglo XVI, cuando las regiones del mundo aún eran desconocidas entre sí y no existía un mapa mundi para saber dónde estaba cada país y región, los más curiosos se lanzaban al océano para intentar hacer nuevos descubrimientos. Así, en este medio de descubrimientos se encontró América, descubrimiento que popularmente se atribuye a Cristóbal Colón. Con la expansión marítima, fue de gran interés europeo descubrir nuevos lugares para colonizar y extraer riquezas naturales, ya con la importancia de los negocios. Existen diferentes versiones sobre los motivos que llevaron a Colón a descubrir lo que llamarían en aquel momento el Nuevo Mundo para ellos. El primero dice que buscaba una forma más cercana de llegar a la India. La India era conocida como la tierra de las especias y había un gran comercio marítimo. Y el objetivo era buscar una mejor ruta y de casualidad terminó en lo que hoy es el continente americano. Otra versión dice que salió a buscar nuevas tierras que conquistar. Era una época de muchas conquistas y salió a explorar nuevas tierras. Y otra versión también dice que en realidad Colón ya sabía de la existencia de una nueva tierra porque en esa época era muy común escuchar a la gente en los bares hablar de la existencia de otras tierras, y que un comerciante ya había encontrado un lugar que tenía nunca antes visto. Lo que lo motivó a ir a esa expedición. Fue en esta búsqueda que se descubrió América. Más específicamente el 12 de octubre de 1492, sucedió cuando la flota de Cristóbal Colón desembarcó en una isla llamada Isla Guanani por los indios, pensando que habían desembarcado en las Indias. Colón llamó a esta isla San Salvador, lo que hoy son las Bahamas. Sin embargo, incluso después de desembarcar en América y conocer la región, Colón no imaginó que la tierra donde había desembarcado era un nuevo continente. En los años que siguieron al descubrimiento de América, Colón siguió creyendo que había llegado a las Indias. Lideró nuevas incursiones, con el objetivo de encontrar el mercado indio. Estos intentos lo hicieron desembarcar, entre 1493 y 1500, en las regiones que hoy son Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Martinica, Dominica, Guadalupe, Puerto Rico, Isla Trinidad, hasta la costa norte de América del Sur. En su último viaje, Colón todavía creía que encontraría el camino que le llevaría a acceder al comercio de especias. Solo en 1504 Amerigo Vespucci señaló que se trataba de un nuevo continente. En 1513, Núñez Balboa confirmó la teoría de Américo y rindió homenaje al navegante, dando su nombre al continente que encontró, América. Los conquistadores europeos dieron el nombre de Nuevo Mundo a las tierras que encontraron y se toparon con un territorio heterogéneo en cuanto a su organización social, había tanto pueblos nómadas como dispersos, así como imperios centralizados, el caso del Imperio Azteca y el Imperio Inca. ¿América fue realmente descubierta por los europeos? El uso del término descubrimiento para referirse al descubrimiento de América fue, y sigue siendo, acaloradamente debatido por los historiadores. La mayoría considera que el uso del término descubrimiento no es apropiado, ya que la expedición de Cristóbal Colón no buscaba nuevas tierras, sino Asia. A partir de los escritos de Oviedo, la idea de descubrimiento tomó fuerza y se consolidó. Pese a ello, una discusión suscitada por algunos historiadores aborda la idea de que América no necesitaba de los europeos, ni de su llegada aquí para existir. Pues el continente ya existía por sí mismo y estaba habitado por millones de habitantes que formaban diferentes sociedades, algunas de ellas con un alto grado de sofisticación. Debido a estas discusiones, muchos historiadores intentan utilizar otros conceptos para explicar este acontecimiento de 1492. Algunos hablan de conquista de América, otros de invasión de América, y otros términos más utilizados son llegada, invención o incluso encontrar. Por tanto, el llamado descubrimiento no representa el surgimiento de un nuevo mundo, pues allí ya vivían personas, los llamados pueblos amerindios, pero este término es el más utilizado. Vale, entonces los españoles no descubrieron América, pero fueron los primeros extranjeros en llegar al continente. La llegada de los vikingos a América en el siglo X. Hay disputas de que fueron los vikingos quienes descubrieron América y a partir del siglo XIX, los estudiosos comenzaron a afirmar que los vikingos llegaron a América incluso antes que Cristóbal Colón. Estas afirmaciones se basan en la existencia de un yacimiento arqueológico, con vestigios de presencia vikinga en el Eanse Auxmeadova, en la isla de Terranova.
Estos restos datan aproximadamente del siglo X, mucho antes de la llegada de Colón. Además, en 2010, científicos europeos encontraron un gen típico de los barcos norteamericanos en el ADN de los descendientes de una sola mujer, lo que representa un total de 350 islandeses. Así, la evidencia demuestra que los vikingos fueron los primeros extranjeros en pisar tierras americanas. Pero aún queda otro misterio sin resolver. Los habitantes que ya estaban en América antes que los españoles y los vikingos, ¿de dónde vinieron y cómo llegaron?